Teoría básica del arte escénico. Nuevos caminos de la escena. Nueva York, capital del teatro. Si a finales del siglo XIX distintas capitales europeas, en especial París, se habían convertido en focos de creación y de irradiación de las nuevas formas teatrales, en el siglo XX, a partir de los años 60, la atención se desplaza prioritariamente hacia los Estados Unidos de América y sobre todo hacia la fascinante Nueva York. Diversas circunstancias explican este fenómeno: el mito de la amistad y altruismo americano tras la Segunda Guerra Mundial, su predominio científico que crea una nueva era tecnológica, la eclosión de su economía que convierte a sus habitantes en los nuevos ricos del universo, el empuje en diversos campos de expresión, particularmente en el cine, y el auge creciente de las galerías de arte que dan el espaldarazo universal a los grandes pintores del mundo. El teatro, que contaba con el clima más propicio, no podía ser una excepción. Por otro lado, la facilidad de los viajes intercontinentales hacía que un arte, considerado siempre de carácter nómada, no se resintiera de este desplazamiento de capitalidad. De hecho, los mejores grupos europeos habían saltado sin problemas el océano. Por contra, festivales como el de Nancy seleccionarán sus espectáculos por todos los países del mundo. Esto hace que hoy en día el arte teatral se presente variado y enriquecido por las aportaciones más diversas. La inquietud actual se centra en la preservación de lo autóctono frente a la invasión de formas foráneas. En Estados Unidos y en la década de los 60, a las causas antes citadas habría que añadir que el teatro se hace eco de la evolución del arte en todas sus variantes, principalmente de la pintura, como veremos enseguida, e integra comportamientos humanos en los que caben todos los contrastes. Por otro lado, y a pesar de sus formas innovadoras, el teatro americano moderno no ha cerrado sus puertas al mundo, y menos aún a los movimientos europeos. Artaud, por ejemplo, se convierte en permanente ejercicio de reflexión para estas jóvenes vanguardias, pero Artaud no lo era todo. The Cage al Happening, el Living y el Open. Memorable y de gran significación en la historia posterior del teatro fue la velada de John Cage, en verano de 1952, en el comedor del Black Mountain College de Carolina del Norte, subrayada por estudiosos e investigadores de las nuevas corrientes de la segunda mitad del siglo XX. En ella, David Tudor interpretó la pieza Silencio 4:33, con traje de etiqueta. El pianista sentado ante el piano, los 4 minutos y 33 segundos que indica el título, se limitó a cerrar y abrir la tapa del piano para marcar los movimientos de la composición, pero sin tocar una sola nota. La música estaba formada por la respiración, informan Joteran y Kirby, entre otros, y las reacciones de los oyentes, los ruidos de la sala y de los coches que pasaban por la calle, la lluvia en el tejado, el viento en los árboles. Otros números de la velada. Cage, vestido con traje y corbatas negros, leyó una conferencia sobre el filósofo Eckhart. M.C. Richards declamó versos desde una escalera de cuerda. Otros actores, entre el público colocado en el centro del comedor, recitaron otros textos. Sobre el techo aparecieron proyecciones. Ratzenberger ponía viejos discos en un aparato móvil. Cunningham improvisó una danza en torno al público. Un perro lo siguió. Si examinamos por separado cada una de las partes, así como su ensamblaje, advertiremos que todo esto nos recuerda las síntesis futuristas, imitadas luego por los dadaístas. La dramaturgia futurista y dada ya practicó con mil variantes y ocurrencias la conjunción, oposición y autonomía de los distintos lenguajes, la tendencia espectacular, la destrucción o la minimización de la palabra. En nuestra opinión, sin embargo, no se trataba de una resurrección de aquellos intentos lamentablemente olvidados por muchos historiadores. El experimento tenía más bien carácter de invención en un tiempo en el que, consolidadas ya las vanguardias plásticas, confirmaba la evolución de la nueva música y cuestionado tanto el texto como la conformación del teatro en su estructura espectacular, en su espacio de juego, en su relación con el público. Todo tiene un carácter de gran seriedad y respeto. Recordemos también que en la situación de partida de los futuristas, el ambiente que se respiraba era otro y muy distinto, pues vivían influenciados por el simbolismo de finales del XIX, por más que lo rehagan, y fascinados por una técnica naciente. Por otro lado, frente al carácter de juego futurista que mezcla la robotización y la vieja ficción, Cage se diría que intenta la supresión de la ficción teatral para convertir sus acontecimientos en algo tan natural como la vida misma, advirtiéndonos textualmente que se puede considerar teatro la vida de todos los días, en cualquier lugar donde nos encontremos. Para ello, basta con asociar la vista y el oído a nuestras percepciones. El texto cuestionado. El happening. Artaud no logró en su día romper con el texto dramático. Hasta él y hasta las vanguardias que nos ocupan, el proceso teatral venía siendo el siguiente. En el principio estaba el dramaturgo y su texto.
un texto intocable. No aceptarlo en su integridad, deformar su historia, variar sus intenciones, era calificado de mutilación, falta de coherencia o censura. El director juzgaba las posibilidades de escenificación del texto y se convertía en su servidor. Los más radicales en este terreno sentenciarán: si un director no acepta el texto, que busque otro o que escriba él el suyo, pero que deje tranquilos a los autores y a sus obras. Una vez aceptado el texto, el director impondrá su interpretación del mismo a los actores y demás participantes del espectáculo. En los años 60, el reinado del director se intentó cambiar por la cooperación con los autores o la creación colectiva del espectáculo. El texto, que centra parte de las reflexiones de estos grupos, ya no parecerá intocable. A la vieja concepción se ofrecían nuevas alternativas. La más radical consistía en el rechazo del texto del autor. La parte hablada podía reducirse a unas cuartillas. Está claro que en tales casos se da mayor relieve al espectáculo y sus manifestaciones audiovisuales, en particular al lenguaje del cuerpo. A partir de unas ideas y del trabajo de los miembros del grupo, no solo de los actores, se podía crear un texto base. Otras veces se invitaba a un dramaturgo a que asistiera a los ensayos, a que se integrara en la dinámica del colectivo y finalmente a que redactara el texto definitivo sobre el que trabajar. La variante más moderada y no del todo original consistía en la adaptación de una obra dramática o narrativa por parte de un dramaturgo. En principio, se proponía la actualización del texto primero, a fin de ahorrar cuanto en él hubiera envejecido y poner de relieve una ideología concreta. Es una técnica que conocían bien Brecht y Artaud, entre otros. El problema de la adaptación es que, una vez fijada, se convierte en un nuevo texto de autor que puede desencadenar las mismas fidelidades o rechazos que la obra original. El debate sobre el texto y su presentación implicaba a todos los que integraban el espectáculo, principalmente al actor. Se intentaba crear una nueva imagen de intérprete responsabilizado en la gestación del trabajo escénico, opuesta a la del actor enteramente sometido a las decisiones del director. Se empezaba a tener conciencia de colectivo teatral. Por las mismas razones había que tener en cuenta al destinatario del acto teatral. Hasta entonces el espectador había sido mero receptor, nunca partícipe, todo para el público, pero sin el público. Brecht y Artaud, de nuevo, habían comprendido la necesidad de contar con el espectador. En definitiva, habían contemplado una cierta estética de la recepción, pero integrar al público en el espectáculo era tarea más compleja. Los mejores logros en este sentido parten del happening americano. Para que el espectador entrase en la obra, el emisor no debía presentarla como un todo acabado. Si ya eras, ¿qué papel podía jugar aquel? Se pensó entonces que lo importante no era el resultado, sino su proceso. El happening derivaba de la action painting o pintura en acción. La alusión a Pollock es inevitable. Este colocaba por el suelo sus enormes lienzos, derramaba sobre ellos pintura y la extendía, ayudándose de bastones que prolongaban sus brazos. Trabajaba con el ingenio y la espontaneidad del artista, con la posibilidad de poner siempre algo nuevo. No era preciso que el espectador asistiera a la gestación de la obra. El proceso parecía surgir del cuadro mismo. Más que la obra del artista, el espectador contempla su elaboración, la distribución de las manchas, cómo de estas surgían las líneas, cómo se mezclaban los colores y tonos. Por sus formas y medidas, estos cuadros obligaban a adoptar distintos puntos de vista, perspectivas y enfoques. Pero lo más importante era que, como esta pintura se presentaba inacabada, otros dirían que abierta, aunque se trate de dos nociones no coincidentes, ello incitaba al espectador a continuarla, lo que suponía el modo más perfecto de participación. Y aún más, lo indefinido de la obra pictórica, su proceso y trabajo sobre el significante desprovisto de significado y de referentes previos, se oponía a toda una tradición milenaria anterior a estas vanguardias de corte surrealista. Estos cuadros liberaban el inconsciente del espectador, que proyectaba sobre ellos sus propias imágenes latentes. Pero estas vías y otras parecidas al happening penetran en el teatro. El primero de ellos, propiamente escénico, fue obra del pintor Alan Caprow. Tuvo lugar en 1959 en la Reuben Gallery y se titulaba 18 happenings en 6 partes. Según su autor, se distinguen 3 frases: el ensamblaje o reunión de los materiales, los espacios que los envuelven, por los que el espectador puede andar, acostarse, arrastrarse o sentarse, y finalmente el happening propiamente dicho, o fase en la que el artista introduce en aquel espacio una actividad que hace reaccionar al público. A distancia ya de estas experiencias que en Europa podían intimidar o por el contrario ser recibidas con escepticismo, estos happenings fueron positivos para el arte escénico, o bien por sí mismos o porque se integraron en espectáculos teatrales, parateatrales o semiteatrales. De esta manera se consiguió que la escena participase en las nuevas experiencias artísticas, dejando de ser un arte retrasado. Asimismo, cumplió el deseo artudiano de la diversificación de los significantes teatrales en la conformación de un lenguaje específicamente dramático. Ello exigió del actor una serie de conocimientos y habilidades que se pudieron contemplar mucho tiempo después en bastantes grupos: mimo, danza, dominio de instrumentos musicales, etc. Jotteran resumió así el espíritu de esta moderna vanguardia, que designó zen y anarquista. El happening suponía un esfuerzo confiado en poner al servicio de todos los hombres
hombres los recursos de la tecnología, haciéndolos conscientes por medio del arte, cine, danza, poesía, teatro, música, de las riquezas cambiantes y múltiples de la existencia. La idea del happening inspiró al teatro el descubrimiento del espacio, una actitud nueva con respecto al público. Ya en la invitación que Caprov hizo al acto proponía al público colaborar con los artistas. Resumo de Kirby y otros lo que fue aquel primer happening. Los espectadores debían desplazarse de una a otra de las 3 salas que componían el salón, dividido por paneles sobre los que se realizaban proyecciones de dibujos infantiles y obras de Caprov. Fotografías, objetos, son objetos de impactos visuales, sonoros, olfativos. 4 altavoces no sincronizados difunden sonidos inarmónicos, quejidos, frases inconexas, exclamaciones. 6 actores ejecutan movimientos casi mecánicos, desplazándose con gran seriedad por los diferentes espacios, paralizándose durante breves momentos. 2 personas leen de modo simultáneo 2 manifiestos. Una joven recita un poema a la luna mientras otra realiza movimientos de hipnotizada y otra juega con una bola de goma. Un cuarteto interpreta un extraño concierto para ukelele, flauta, ocarina y violín. Los altavoces, mientras tanto, emiten frases triviales entre palabras y sonidos. Una actriz arrastra un maniquí con magnetófono que hará sonar una polka por las 3 salas. 2 pintores dibujan con un solo color, azul o rojo, una serie de círculos y de líneas. Finalmente, en la sala central, bajo una proyección de la boca y el mentón de Caprov, los actores, en crescendo, prorrumpieron en recitados de listas, de palabras y de monosílabos hasta que una campanilla les indicó el final. Tras esto, salieron muy serios de la sala. En realidad, este happening había sido ya preanunciado por la velada de Cage, por la action painting de Pollock, por los environments de Rauschenberg. Lo más novedoso de este espectáculo, dejando de lado la serie de demostraciones ilógicas que lo componen, es sin duda que el happening exigía un nuevo comportamiento por parte del público, para seguir un espectáculo, solo en parte, desplazándose por sucesivos espacios, inmerso entre los artistas y elementos que componían el espectáculo. En los años que siguen, particularmente hasta 1963, se incrementa la excitación del público para que participe en el espectáculo. Se le indica que se desplace, que haga este o aquel acto, barrer el suelo, leer el diario, etc. Resumiendo, el happening intenta romper con los espacios teatrales, introduciendo cualquier espacio que separaban al público de los actores y por ello mismo intenta acabar con el público espectador para convertirlo en público partícipe del espectáculo. Ni qué decir tiene que este rompe con la sucesión solidaria del relato y con la psicología. El Living Theater. En esta estrecha deuda con el happening se encuentra el Living Theater, sin duda el grupo que mayor influencia ha ejercido en los colectivos teatrales contemporáneos del mundo entero. El mérito de esta empresa se debió a Julian Beck y a Judith Malina. Beck era un pintor reconocido y amigo de artistas y escritores. Malina manejaba las teorías impartidas por Piscator en los Estados Unidos. El nombre del grupo proviene del salón de la casa de ambos en la West End Avenue de Nueva York. Allí realizaron sus primeras 4 producciones. En su etapa inicial escogen textos de gran altura poética. Los aspectos formales del lenguaje son para ellos primordiales. El repertorio es elocuente. Gertrude Stein, García Lorca, Jerry, Cocteau y hasta Racine. De texto en texto descubren 3 autores que les incitan a una mayor reflexión sobre el hecho escénico: Pirandello, Brecht y sobre todos ellos Paul Goodman. Desde esta primera tentativa de teatro de autor, el Living quiere establecer sus modos propios de investigación que lo distancian de las técnicas de más prestigio en los Estados Unidos de aquella época, como la del Actor Studio de Strasberg. Joy Chaikin, que antes de fundar el Open Theater fue actor del Living, resumió tal pensamiento: Strasberg olvida lo esencial. El teatro no es una introspección individual y colectiva, es más bien un encuentro entre el actor y el espectador. A esta primera etapa, siempre en busca de formas de autenticidad y contacto con el público, sigue una fase que podríamos denominar pirandeliana. Si el teatro es ficción, la contraposición en el teatro de la ficción con una supuesta realidad puede llegar incluso a engañar al público. Así, la obra de Pirandello, Esta noche se improvisa, representada por ellos en 1955, se prolongará en la estructura de The Connection, que presenta un grupo de drogadictos en espera del vendedor de droga, acogidos por un productor cinematográfico llegado a la ciudad del estreno para realizar un documental. Llevando a sus últimas consecuencias el pirandelismo, se advierte al público que se trata de verdaderos drogadictos. A ellos se unen 4 músicos de jazz, que harán sus improvisaciones a lo largo de la duración de la obra. El contacto con el público se consigue, y muchos espectadores salen de la sala creyendo que se trataba de una realidad, no de una ficción teatral. Pero no llegó esto a convencer a Beck, que calificó estos pirandelismos de fraude. En el descontento del fraude, en busca de vías de mayor autenticidad, se produce un hecho clave, en 1958, la aparición en Estados Unidos de la versión inglesa del Teatro y su doble, de Artaud, cuyo manuscrito cayó en manos de Beck y Malina unos meses antes. A partir de su lectura, el espectro de Artaud los acompañará por doquier. En una fase posterior, los actores son entrenados con juegos aleatorios e improvisaciones. Judith Malina inventó unos ejercicios que escribió en unas 2200
200 tarjetas, en las que anotaba actividades muy variadas sobre diversas escenificaciones. Estos ejercicios los alternaba con entrenamientos de yoga o experimentos de corte naturalista, que obligaban a los actores a vivir en las condiciones de los personajes a lo largo de los ensayos de una obra. En La prisión, introduce en su experiencia el contacto directo con la crueldad artudiana. Se trata de un espectáculo terrorífico construido con técnicas del happening. La prisión fue también para el grupo una experiencia extrateatral. Sus ideas anarcopacifistas, sus reiteradas propuestas públicas contra el armamentismo, la represión racial o la guerra de Vietnam, sus tomas de posición a favor de la liberación sexual o de los drogadictos, convirtieron a Living, formado por unas 40 personas, en un grupo incómodo para los gobernantes americanos. Todas estas circunstancias las empujaron a la que denominaron la aventura europea, que iniciaron con una memorable producción llamada Mysteries and Smaller Pieces. Todas estas circunstancias les empujaron a lo que denominaron la aventura europea, que iniciaron con una memorable producción llamada Misterios y Pequeñas Piezas. Esta representación debe también mucho a los happenings. No consta de historia propiamente dicha, sino de una serie de acciones distribuidas en 9 cuadros. Los actores descendían al espacio del espectador con varillas de incienso y en distintos lugares de la sala, en extrañas posiciones. Improvisaban de manera colectiva, desarrollaban ejercicios corporales en los que el movimiento obedecía rítmicamente al sonido, hacían largos silencios, cantaban salmodias o letanías que el público podía corear, invitado por los actores. El cuadro más celebrado es el central, la armonía, a la que se llega tras la expiación en los cuadros infernales que le preceden. El teatro no era ya un pasatiempo, sino un compromiso. En Frankenstein mostraban una construcción perfectamente compartimentada en forma de andamiaje. Mayor era la parcelación en Paradise Now, dividido en 8 secciones o habitaciones que los espectadores tenían que recorrer guiados por los actores. Con ello se pretendía hacer un viaje por las distintas revoluciones sociales, culturales y sexuales, con un curioso empleo de la iluminación que recorre el espectro solar del negro al blanco. En todas estas obras de su fase posterior, el texto apenas si llena unas cuartillas. La escenificación está hecha a base de ejercicios, a los que trasladan sus experiencias propias, las técnicas de los action painters y del happening. A la pintura moderna deben igualmente la transposición a la escena de las técnicas del collage y del ensamblaje. Es la que sirve para Antígona, obra que enarbolaron contra la guerra de Vietnam y que pasearon por el mundo entero hasta bien entrados los 80s. El Open Theater. En 1963, 2 destacados miembros del Living, Joe Chaikin y Peter Feldman, fundan un nuevo grupo en Nueva York. Chaikin advirtía que mientras que a Living le interesaba primordialmente la protesta política, él prefería realizarse como actor. En él, como antes en Stanislavski y sus seguidores americanos, hay una convicción básica: el teatro está en el actor. Por ello, desde su adolescencia asiste a numerosos cursos de formación, manejando las enseñanzas de Mira, Rostova y del Actor Studio. A diferencia del cine, lo elemental en teatro es la presencia actual. Actuar es manifestar visiblemente partes de nosotros mismos sin separar nuestra mente de nuestras vísceras. Como artistas, somos vehículos que posibilitan que las ideas se manifiesten formalmente a través de nuestras sensaciones. El artista que utiliza su arte para reclutar adictos a su ideología está actuando como un vendedor. Son pensamientos del propio Chaikin. El Open Theater contaba con autores como Jean-Claude Van Italy o Michael Smith, directores como Peter Feldman, actores, músicos y hasta críticos. Para el Open, la presencia de estos últimos venía a significar el conocimiento teórico, algo así como el dramaturgo en su acepción alemana. En sus sesiones de trabajo y ensayo intentaban integrar con gran libertad todos los lenguajes que puede recoger la escena, en un afán por superar al naturalismo, dando paso a un teatro acorde con la evolución del arte de nuestro tiempo, sin descartar el abstracto, y todo ello sin caer en hermetismos, ya que el artista nunca debe olvidarse del público. En la formación del actor del Open también cuentan las sesiones de entrenamiento a base de ejercicios ideados por el propio Chaikin o procedentes del método Stanislavski en su último periodo de superación del naturalismo. Una vez más, de la mano de Joteran, mostramos cómo se integran tales ejercicios en una escenificación del grupo en Viet Rock. Tumbados en círculo, en las losas de un gran rectángulo rodeados por el público, en 3 de sus lados, los actores en vaqueros se unen en una melopea, ejercicio del coro. Se transforman en niños, acunados por sus madres. Se les llama al ejército ejercicios de entrenamiento, vuelos a Vietnam. Los actores componen con sonidos y movimientos las distintas piezas de un helicóptero, del que saltan soldados transformados en Vietcongs y en yanquis cuestionados. Los cambios de los personajes son realizados de manera que la anécdota gestual no rompa nunca la línea emotiva. Cambios advertidos: víctimas que se convierten en verdugos, aldeanos en viejos, madres americanas en encantadoras
levantadoras geishas. Cuando mueren los actores acribillados por sus propios aviones, los espectadores hemos vivido con ellos su destino, desde los bajidos del nacimiento hasta la silenciosa rigidez de la muerte. Finalmente, los actores se levantan, acercan a los espectadores, les tocan el pelo, los hombros, los pies, dándonos la impresión, como deseaba Chaikin, de haber compartido la experiencia de nuestra mortalidad. En similar línea de investigación, presentaron otras experiencias límite, como American Hurra, The Serpent y Terminal. Poco después el grupo se disuelve por temor a la institucionalización, a la asimilación y por las diferencias ideológicas y estéticas entre sus componentes, un final bastante común en grupos americanos y europeos. Teatro y ceremoniales. La relación teatro-ceremonia nos conduce a los inevitables parentescos entre el teatro y lo sagrado, el teatro y las formas culturales, el teatro y lo arcano. Caben aquí muchas de las experiencias del siglo XX, según C. Innes, quien hace entrar en este capítulo desde Strindberg a Raval, pasando por Artaud, Peter Brook, Eugenio Barba, Grotowski, Elibin. Precisemos antes de entrar en las manifestaciones más importantes de este teatro que la ceremonia implica. Desde el punto de vista de la comunicación, una relación de arriba abajo entre el individuo o el colectivo en el que se integra y un ser superior. Una serie de propuestas rituales prácticas, alabanza, acción de gracias, petición de justicia, salud, liberación de algún mal. Una poética ceremonial cuyos elementos se ordenan según un ritual instituido, estableciendo un modo de comunicación en el que las significaciones primeras se ven espontáneamente transgredidas en un plano simbólico. De este modo, el actor se convierte en oficiante y el espectador en participante. Pero no solo el actor, cualquiera de los elementos de la representación transgrederá su nivel referencial primario para investirse simbólicamente, vestidos, objetos, gestos, textos, cantos y espacios. Como el teatro de la crueldad o el psicodrama, intenta la purificación, la cura. Tengamos en cuenta que en los relatos míticos y en sus rituales resultantes, el sacrificio constituye una de sus secuencias esenciales. Por otro lado, en lo referente a su calidad espectacular, la ceremonia, justo por el carácter arcaico de sus lenguajes, que requiere unos lenguajes codificados, se muestra altamente efectiva y efectista, aún más que cualquier teatralización, por cuanto que su llamada a lo simbólico la dota de una dimensión emocional mucho más profunda que cualquier espectáculo de otro orden. El uso de referentes ceremoniales en el teatro de nuestro siglo ha tenido antecedentes, sin duda más respetuosos, en la historia anterior del teatro en Occidente. Recordemos ciertos misterios pasionales surgidos en la Edad Media, del ritual de la misa y de las liturgias de Navidad y Pasión, el teatro alegórico español que terminaba con el canto del sacramento de la comunión, la utilización de ceremoniales en el simbolismo del último cuarto del siglo XIX, el teatro ceremonial transgresor de la segunda mitad del siglo XX, más que con estos precedentes tiene que ver con los propios ritos litúrgicos cristianos. Es claro que la representación teatral, aun en el más fiel de los casos, infringe algunos de los preceptos del rito, empezando por el espacio. No olvidemos que el teatro ceremonia, descontando algunos casos respetuosos, simpatizará con las nuevas poéticas deformantes de inicio del siglo, fundadas en la dislocación, la desfiguración, la disfunción y otras alteraciones que, si parecieron irreverentes con el arte profano, más habrían de serlo con los temas y formas de lo sagrado. Ahora bien, y esto sería casi un adelanto de conclusión más que de alegato a favor o en contra de la continuidad de lo sagrado, sus obras manifiestan la contradicción, la crisis del siglo que les ha tocado vivir, la crisis entre la destrucción y la nostalgia de lo sagrado, la descreencia y la fascinación por los lenguajes rituales. Jean Genet. Las criadas es la primera obra teatral de Genet. A través de una primera secuencia en la que cabe ver el rito de la investidura, la criada Clara se transforma en la señora. Solange se convierte en su acólito. Por debajo de la anécdota y de otras formas escénicas, es fácil ver en esta idea el rito sacrificial que nos hace pensar en la misa católica. La señora será la víctima escogida, pero la señora se escapa. Tras los intentos fallidos, Clara, al final de la obra, entra decididamente en el plano ritual para consumar en su persona el sacrificio comunión, pidiendo el auxilio acolital de Solange, que esta vez se resiste por entender que las cosas van más allá de las del simulacro. Clara logra imponerse en su papel de señora víctima sacrificial e inicia el rito, que Solange seguirá una vez tomada su decisión irrevocable. La obra cierra con la comunión, sacrificio de Clara. Toma la taza y bebe, en tanto que Solange, cara al público, permanece inmóvil con las manos en cruz, como aguardando las esposas. Los ritos de Genet representan el desdoblamiento último del actor. Todo queda ordenado para que el espectador comprenda que el rito es un simulacro,
Clara no es la señora, el obispo, el general y el juez de otra de sus más conocidas obras, El balcón. Son simples clientes de un prostíbulo al que van para desempeñar sus rituales. Parecidos análisis podríamos hacer de sus obras Los Negros o de ella. Janet enfrentará en escena el ser y el parecer. Es este teatro parábola escénica del hombre que en nuestra sociedad occidental vive la crisis de la pérdida del ser, quedando reducido a un existir aparencial y por lo tanto ficcional, insatisfecho e hipócrita. Su confusión es tal y su engaño que aspira a otro parecer creyendo aspirar al ser. El pánico arrabaliano. Las semejanzas del arrabal pánico con Janet son justificables. Aparte de otras técnicas de naturaleza superrealista, el pánico pretende comprender la realidad a través de la recreación ritual, sin tener en cuenta las censuras estéticas y morales imperantes en el momento de su escritura, y aún a riesgo de escandalizar a creyentes y profanos. Son numerosas en este teatro las transformaciones de los actores en oficiantes, que el psicoanálisis podría interpretar como proyecciones del propio yo arrabaliano o como manifiestos psicodramas. Ocurre para evidenciarlas escénicamente a los rituales previos de investidura en presencia del público, como Janet, que opera la transformación del personaje en obras como El arquitecto y El emperador de Asiria, La primera comunión, El gran ceremonial y La coronación. Alternancia de varios registros lingüísticos, particularmente el registro corriente y el poético, y la alternancia de acciones reales y acciones rituales, pasadas y presentes. Más que ningún otro dramaturgo del siglo XX, la obra arrabaliana abunda en secuencias que recorren la enciclopedia de la teatralidad, de los juegos y de los ceremoniales sagrados y profanos. Valgan como muestras estos dos ejemplos que tienen como referente el rito católico del sacrificio comunión de la misa. Tomamos el primero del arquitecto y el emperador de Asiria. Entre las múltiples ceremonias, juegos y simulacros, destaca la última secuencia de la confusión del emperador con el arquitecto, que nos hace recordar la réplica de Clara señora antecitada. El emperador: lo exijo, este es mi castigo. Te estaba hablando de mi última voluntad. El arquitecto: a ver, di. El emperador: deseo que me comas. Arquitecto: después de matarme tienes que comer mi cadáver entero. Quiero que seas tú y yo a la vez. Me comes entero, arquitecto, ¿me oyes? Si esta secuencia pudo ser conceptuada por la crítica del estreno de la Belli de sacrílega, no le va a la saga la de Y pusieron esposas a las flores. Con un recogimiento religioso, música de órgano, Amiel coloca en la boca de Lelia una sustancia gelatinosa, espermas, que ésta consume, y él dice: comulga con mi esencia, recibe el cuerpo de mi cuerpo por los siglos de los siglos, así sea. Lelia, por los siglos de los siglos, así sea. La Cuadra. El grupo sevillano La Cuadra fue invitado al Festival de Nancy en 1972. Presentó una obra de impacto, Quejío. El público quedó anonadado. Quejío remitía a un teatro ancestral, autóctono. La estructura de la obra era sencilla: cantes flamencos desgarradores acompañados por el guitarrista en escena, al tiempo que los bailadores con impresionantes zapateados convulsionaban al ritmo hasta el total agotamiento. Todo ello dentro de un clima medido, de gestos lentos, ceremoniales. El teatro de la crueldad encontraba aquí una confirmación a su medida. El lanzamiento fue fulgurante. La obra fue contratada para 17 festivales internacionales y alcanzó cerca de las 800 representaciones en España y en países de Europa y América. Tras Quejío vinieron otros estrenos, todos enraizados en Andalucía: Los Palos, Herramientas, Andalucía Amarga, Alucema, con los que La Cuadra ha seguido dando pruebas de la eficacia de un método. Gracias por haber llegado hasta el final del video. En el próximo veremos El teatro pobre de Grotowski. Si no te has suscrito, considera suscribirte y comparte este video con todo aquel que ame el teatro.